Bien, en esta tercera cápsula vamos a entrar ya sobre la producción de datos médicos. Vamos a hablar entre esta y la siguiente sesión de documentos, entrevistas y observaciones, en ese orden. Primero vamos a partir con los documentos. Algo esencial en cuanto a los documentos refiere a que los documentos normalmente son considerados como contexto. Alguna vez algún evaluador me dijo, pero si un análisis documental es como una revisión de literatura. Cada vez más el análisis documental está tomando centralidad en la investigación social. ¿Por qué? Porque las y los investigadores sociales crecientemente han relevado la importancia de cómo los documentos actúan en el presente. En buena parte, gracias a la impronta de la teoría del actor red, las etnografías, por ejemplo, que antes ya lo había expuesto en la sesión anterior, cuando hablábamos de la historia y la investigación cualitativa, si la etnografía, y lo pueden encontrar en varios manuales de los años 80, incluso de los años 90, manuales emblemáticos, como las ediciones de aquellos tiempos del manual de etnografía de Hammersley y Atkinson, que dicen que la etnografía se orienta a insertarse en una trama de significados entre actores. Y los documentos, en este caso, solo operarían como un contexto, los documentos institucionales y otros. Sin embargo, la impronta de la teoría del actor red y ha empujado a las y los investigadores, las improntas etnometodológicas también, la perspectiva más etnometodológica, las miradas discursivas también, han ido empujando a comprender los documentos como actores que actúan en el presente. Los estudios de gubernamentalidad en esto también han sido esenciales. Los estudios de gubernamentalidad suelen analizar hacen mucho análisis de archivo, es cierto, pero no solo con el fin de hacer historia, sino para comprender cómo se constituye un presente y analizan dispositivos específicos que actúan en el presente. Por ejemplo, aquí hay tesis doctorales en este doctorado que ha tomado como objeto de estudio eh, libros de clase, los libros de clase. Los libros de clase, ¿cómo puede ser relevante en una etnografía? ¿Cómo no es? Todos los que estuvimos en una escuela sabemos que el libro de clase no es solo un objeto que es usado para escribir ciertas cosas, sino que aparece como un actor. En mi colegio quemaron el libro de clase cuando yo estaba en segundo medio. Gente de cuarto medio fue a quemar el libro de clase y quemó las anotaciones, etcétera. Quemó las notas del curso. ¿Qué pasó? A esos estudiantes los echaron. En mi colegio no era un colegio que echaron. Muchos los echaron, los expulsaron por haber hecho esa tamaña barbarie. En mi colegio también, el libro de clases curiosamente estaba en una sala abierta a todas y a todos. Yo podía ver mi libro de clases. Y en mi colegio era un colegio, no era un colegio así de 10 estudiantes. Cada curso tenía 42 estudiantes. El libro de clase era uno, cada curso tenía 42 estudiantes, o sea, no digamos que era una enseñanza muy alternativa, Montessori o algo así. No, era una enseñanza bastante tradicional, pero bajo ciertos principios relacionales. Se hablaba de que mi escuela, mi colegio, tenía un sistema de confianza, que desde la institución, desde el colegio se confiaba. Y eso, ¿cómo se demostraba? Entre otras cosas, en que es el libro de clases, ese objeto fetiche en la escuela, en la educación, porque es el registro y todo esto esencial, se dejaba, primero quedaba ahí en el escritorio del profesor. Cuando cambiaban los profesores, no se llevaban y quedaba ahí. Y en el recreo quedaba ahí. Era fácil robárselo. Sin embargo, no nos lo robábamos. Era fácil llegar y escribirse una anotación positiva para que no quede bacán y decir que era el profesor, no sé, de biología que había escrito una
anotación positiva de Vicente. No, nadie hacía eso. Hasta que, bueno, un día se lo quemaron. El libro de clases tenía un rol fundamental. El libro de clases era usado como amenaza, te voy a anotar en el libro de clases. Entonces el libro de clases estaba actuando en el presente, en esas relaciones. Efectivamente. Y ahí un documento esencial, el libro de clases, pero un documento que no es un contexto de esa relación social, sino un documento que actúa en cuanto actor. Entonces, ustedes tienen como lectura el texto de Lindsay Prior, tienen la versión actualizada. Aquí yo tengo una cita de una edición anterior del mismo texto que es del 2006. Ustedes están leyendo una edición del 2016, la versión actualizada, que además está en nuestra querida biblioteca de nuestro querido espacio doctoral. De ahí, la última versión del libro de Silverman, con el capítulo de Prior. Lindsay Prior es uno de los investigadores fundamentales, uno de los que más ha relevado el rol de los documentos como actores en la investigación social. Efectivamente, los documentos entran en el campo primero como un receptáculo. ¿El receptáculo de qué? De justificaciones, de instrucciones, de obligaciones, contratos, deseos, reportes, etc. Pero entran en el campo como agentes con su propio derecho, agentes que actúan, document eh, 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 como agentes los documentos, y esto es una cita de Prior, tienen efectos, incluso después de que sus creadores, así lo pone, sus creadores humanos están muertos y sepultados, porque los documentos actúan más allá de sus actores. No importa, o sea, el documento no nos importa meramente como un receptáculo de algo que quiso escribir a alguien. No, importa en cuanto está actuando el presente, en cuanto está interpelando a los actores. Los documentos como agentes siempre conectan con otros y pueden conectar en relaciones heterogéneas, como aliados, como recursos para nuevas medidas, como oponentes para ser destruidos o suprimidos. O sea, son actores y están ahí, están actuando y están disponibles para hacer alianzas en las relaciones que tenemos. Y yo te saco aquí, mira el manual de convivencia escolar, o mira la descripción de cargo, o mira el contrato, mira los indicadores y el sistema de rendición de cuentas de los indicadores. Hay distintos tipos de documentos, siempre se habla de esto, ¿no? Documentos oficiales, que son las actas de reunión, programación, planificación, los documentos personales, como los cuadernos de los alumnos, cartas, notas personales, narraciones hechas por los diarios de vida, fotografías, etcétera. Sin embargo, yo les quiero proponer otra clasificación que a mí me parece más útil y pertinente. Documentos declarativos y documentos procedimentales. ¿A qué refiere esta clasificación? Voy entrando. Los documentos declarativos son todos aquellos documentos que se caracterizan estructuralmente por desplegar, como dice esta clasificación, ciertas declaraciones orientadas a narrar algo, a justificar algo, a promover algo. Por eso tienen una característica de tipo declarativo. Aquí, memorándum, yo por ejemplo, como director del doctorado, suelo tener que hacer, y eso es parte de, también porque estoy tan cansado, me toca de repente una fuerte carga administrativa, entonces tengo que escribir memorándum dirigidos hacia los niveles centrales de la universidad, en las cuales presento otros documentos, por ejemplo, situaciones excepcionales de los estudiantes, solicitudes de becas, me toca visar todas las becas y justificar cada una de las solicitudes de becas que ustedes hacen e hicieron, por ejemplo, las becas de solicitud de matrícula, etcétera, y tengo que establecer una narración justificatoria en la que yo, como director de doctorado, justifico esta necesidad
de que, por ejemplo, ustedes se ganen la beca de arancel o de manutención, por ejemplo, o situaciones excepcionales, y debo hacer por cada estudiante. Y por cada estudiante normalmente se van acompañando otros documentos. Por ejemplo, la solicitud de los estudiantes certificados médicos que adjuntan una solicitud de alguna excepción a los reglamentos, etcétera, y esto todo lo tengo que hacer mediante ciertos mecanismos, etcétera. Esos documentos son relevantes y fluyen a través de los canales institucionales. Son documentos declarativos en cuanto yo debo establecer una justificación en la cual avalo por qué ustedes son tan maravillosos y deben ganarse una beca. Y deben incluso, y esto es importante porque los fondos son limitados y obviamente no hay, por ejemplo, sobre todo en el campo de las becas de manutención, no hay recursos suficientes para darle a todos los que las solicitan. Entonces, es importante y eso se avala en función de otros documentos que ustedes presentan. Fíjense, aquí está un discurso, el discurso de Piñera en relación al rescate de los mineros de Chile. Hemos vivido una noche mágica. Esto fue el discurso que dio en cadena nacional. Una noche de esas que vamos a recordar durante toda nuestra vida. Una noche en la que la vida derrotó a la muerte, en que la esperanza derrotó a la angustia. Una noche que nos hace sentirnos más seres humanos, más hermanos, con más fuerza, con más voluntad, con más coraje para enfrentar el futuro que nos va a deparar. Acuérdense que en ese momento había movilizaciones sociales, movilizaciones estudiantiles, probablemente algunos de ustedes estaban participando de esas movilizaciones. Y viene esto, el rescate, los 33, etcétera. Entonces, este relato épico se sitúa en un contexto social. El documento declarativo debe ser analizado en cuanto tal, en cómo habla y actúa en su contexto. ¿Y qué es lo que habla y actúa para ese contexto? En ese contexto. Pero también tenemos los que llamamos documentos procedimentales. Esto incluye normativas y otros documentos que tienen esta estructura de tipo regulatorio. Las leyes, por ejemplo, los reglamentos, pero también los registros, el portafolio que deben completar los docentes. Aquí las orientaciones técnicas de cómo se contesta el índice de actividad de atención primaria en un consultorio, el registro que debe completar la estadística en cada consultorio, que además supone declarar ciertas cosas como actividad de atención primaria y otras no. Fíjense que Piñera dijo a finales de 2020 que la atención primaria no había trabajado nada, porque como había coronavirus, no hicieron ninguna de sus actividades comprometidas en las metas de atención primaria. Entonces había que disminuir los recursos para atención primaria. Eso fue, por suerte, fuertemente contestado por todas las organizaciones de salud y también por el Parlamento. Por lo que entiendo que esas disminuciones que amenazó Piñera no se produjeron. Pero, ¿por qué? Porque efectivamente el tipo de actividad que hicieron los consultorios, yo he trabajado con atención primaria, estuve trabajando estuvimos trabajando en equipo de traza y yo en algunos apoyos a organizaciones de trabajadores de la salud, estuvieron trabajando, intentando hacer con muy pocos recursos o nada de recursos, intentando hacer trazabilidades de los consultorios, dependiendo mucho de las corporaciones municipales, como iban empujando y apoyando esto. Pero los consultorios trabajaron mucho, generando una estructura de soporte que desde los niveles centrales del sistema de salud se reconocía. Sin embargo, Piñera miraba el cuadro de los resultados del índice de actividad de atención primaria, no hicieron nada. ¿Por qué? Porque según son esos registros los que representan para el nivel central la actividad, por eso se llama índice de actividad, la actividad que se realiza en atención primaria. Cuando ocurren fenómenos como por ejemplo un incendio en Valparaíso enorme, que a mí me tocó hacer etnografía en ese contexto, eh, las necesidades de salud que afrontan los consultorios son muy distintas a las que demanda este índice de actividad de atención primaria, que demanda llenar.
Entonces también estaban muy al debe estos consultorios. En fin, esas normativas actúan en el presente. Esos reglamentos, esos sistemas de registro, las rúbricas de evaluación, por ejemplo. ¿Cómo se evalúa el registro de la evaluación docente del profesor? Eso actúa en el presente. Yo creo que esta clasificación es sumamente útil. Documentos declarativos, documentos procedimentales. Eh, Desde mi experiencia, los documentos declarativos pueden ser analizados mediante formas de análisis retórico, formas de análisis también de tipo que son más propiamente discursivos, ¿no? De justificación, cómo argumenta, cuáles son los efectos de esto. Los estudios de gubernamentalidad han desplegado toda una línea de análisis en torno a este tipo de documentos. Em, en cambio, los documentos procedimentales, y ahí interesante como lo que propone a Prior, deben ser analizados en función de cómo estructuran el campo de acción social, cómo estructuran en términos específicos. Entonces, ahí se propone una mirada, sí, para lo primero, una mirada más o de contenido, no que permite ordenar los contenidos, bajo lógicas un poco más representativas de lo que se dice aquí en estos documentos, o de modos más discursivos, retóricos particularmente, en los documentos procedimentales pueden ser analizados desde un enfoque pragmático, qué es lo que hace aquí, cómo estructura el campo, cómo ordena, cómo organiza. Yo les voy a mandar junto con esta ficha algunos papers que hemos publicado durante el último tiempo en torno a análisis eh, de documentos procedimentales, pues pueden servir de ejemplo. Eso, eso es lo que le quería presentar en cuanto a documentos. Aquí tengo un ejemplo. Políticas de carrera docente, ¿no? Aquí diversos informes demandaban que para las transformaciones en educación debía ser modificada el trabajo docente y ahí se propone esta política de carrera docente. Entonces, una demanda del gremio por la valoración de la profesión. Esto está en documentos declarativos del Colegio de Profesores, que se requiere una cierta valorización de la profesión docente. Hay una serie de informes de diversos organismos que dicen, aquí es muy importante el Banco Mundial, tenía dos informes muy importantes que dicen que para mejorar la educación en Latinoamérica deben generarse políticas de desarrollo docente basadas en estándares de desempeño, un informe de la OCDE, etc. Aquí les voy a mostrar lo que dice uno de estos documentos declarativos. Fíjense, las altas tasas de ausentismo docente en toda la región de América Latina y el Caribe y las observaciones de clase que indican que los profesores, esto es un documento del Banco Mundial, las observaciones de clases que indican que los profesores a menudo están muy poco preparados para usar los tiempos de clase de forma eficaz, son una muestra de que las presiones que sienten los profesores para actuar de manera responsable suelen ser muy débiles. Aquí yo hago una pausa. En psicología del trabajo, cuando observamos ausentismo, altas tasas de ausentismo, así, esto es de manual, nosotros normalmente nos formulamos una hipótesis del, nos formulamos dos tipos de hipótesis alternativas. Aquí hay problemas de clima laboral o hay problemas de condición de trabajo. Eso es lo que generaría ausentismo laboral. Pero aquí el Banco Mundial dice, no, el ausentismo es que faltan presiones, hay que presionar a la gente. ¿No? Aquí aparece una cierta representación de que el profesor, si no es presionado, no trabaja. Y es una representación, una a priori. Y eso se puede analizar, y por eso es interesante un análisis tipo discursivo, cómo es construido el mundo de la educación, cómo son construidos los actores de la educación, cómo es construido lo que el deber ser, no lo que debe ser el futuro de la educación. Por eso un análisis discursivo puede ser muy interesante, porque permite comprender cómo se justifica y avala determinados tipos de política. Y seguimos con la cita, ¿no? En las observaciones de clase. Esto está sacado de ese libro, Profesores Excelentes, cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe. Las observaciones de clase utilizadas en algún momento tuvieron las pautas de observación y yo las pude ver. Estas pautas de observación, y ahí ese es un documento procedimental, tendía a describir,
a clasificar como uso de tiempo eficaz, uso de tiempo instruccional, en el cual en un tiempo en el cual velozmente, ¿no? A la velocidad, por eso uso de tiempo eficaz, menor, ¿no? Ser ya eficaz el uso adecuado de los recursos, etc. Eh, Uso de tiempo eficaz, ¿en qué? En transmitir el currículum de formación. Entonces, por eso este tipo de pautas de observación premiaba, evaluaba bien la, las prácticas pedagógicas de tipo instruccional, en que en una cierta velocidad se entregaban contenidos curriculares, cantidades de contenidos curriculares. Entonces, una docencia que se detenía a escuchar los problemas de los niños y desde ahí construir algún conocimiento vinculado a este currículum, era poco eficaz porque era más lento. Y claro, cuando tú haces clases en un sector de alta vulnerabilidad, sectores rurales muy pobres, en una escuela que está en un contexto de alto narcotráfico, en que hubieron tiroteos la noche anterior ahí mismo, y sus padres participaron en esos tiroteos, cosa que ocurre ya. Yo he hecho trabajos en escuelas así. La docencia eficaz bajo esos cánones es mucho más difícil. En fin, pero lo que dice, eh, eh, la conclusión que saca de estos usos de tiempo de clases de eh, poco eficaz, ¿no? Y de estas tasas de ausentismo, la conclusión que da el Banco Mundial es esta, ¿no? Son una muestra de que las presiones que sienten los profesores para actuar de manera responsable suelen ser muy débiles. Entre las estrategias para reforzar la rendición de cuentas se incluyen medidas para reducir o eliminar la estabilidad laboral docente, aumentar la supervisión de parte de los directivos y empoderar a los clientes. Así dice, esto es textual, padres y estudiantes para supervisar o evaluar los profesores. O sea, toda esta construcción del mundo de la educación y de los problemas permite en la narración justificar algo, ¿no? Justificar un determinado tipo de política. Aquí yo yo voy a dejar el ejemplo acá porque tampoco quiero que el ejemplo siga más largo, ¿no? Habla luego de la política, la carrera docente, cómo se usan ciertos dispositivos, pero creo que aquí ya logré ejemplificar. Aquí hay una muestra de un documento declarativo, pero también di cuenta de un documento procedimental, que son las pautas de evaluación utilizadas para hacer este informe. Cuando analizamos las pautas de evaluación, por ejemplo, de los portafolios docentes, es muy interesante y tenemos un artículo que va a ser adjuntado, que está liderado como primera autora por Lorena Ramírez, eh, en que justamente muestra cómo las pautas, el mismo portafolio que deben completar los profesores de evaluación docente, que es parte de esta política de carrera docente, tiende a premiar una cierta docencia de carácter más instruccional versus otras formas de docencia más relacionales, ¿no? La pedagogía más relacional, que según la literatura pareciera más necesaria o pertinente en mayores sectores de vulnerabilidad, algo que obviamente los diseñadores de la política no consideraron en su momento. En fin, aquí estamos hablando de documentos. Y en estos documentos van construyendo de un cierto modo, van justificando una política y van materializando una política a través de instrumentos específicos, como son los instrumentos de evaluación docente. Estos son documentos y actúan en el espacio social. Entonces, cuando hacemos análisis de documentos, estamos, como decía Prior, analizando formas de actuación. Estamos analizando agentes que están actuando